nosotros somos el equipo número 3 que está conformado por Fátima Montenegro, Jesús Charmel, Oscarina de Guayquirima y Isabel Milano. Y mi nombre es Carla Díaz. Hoy vamos a hablar un poco sobre los derechos legales que Satanás tiene sobre la vida de un cristiano. Es muy importante este tema ya que existen, ¿sí?, derechos legales que Satanás posee sobre la vida de cada uno de los cristianos. ¿Pero por qué? Vamos a leer antes Colosenses 1:13 que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Pero quién nos ha librado? Pues nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante lo que cita en esta Biblia, ya que dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sin embargo, existen derechos legales que se le han sido otorgados a Satanás sobre la vida de cada uno de los cristianos. Muy bien, esto es muy importante y podemos verlo en las congregaciones, que por qué un cristiano o por qué un ministro o por qué un pastor siguen siendo constantemente atacados por Satanás. Y esto se debe pásalo, que existen estos mismos tres derechos legales que han sido dados a Satanás sobre los hijos de Dios para ser probados en su obediencia, en su lealtad o en su fidelidad. Por esta razón es que nosotros vemos dichos ministros que son atacados constantemente en diferentes áreas de su vida. Más adelante hablaremos un poco sobre cuáles son estas bases legales que se le han dado, que se le ha otorgado a Satanás para que nosotros seamos probados. Es muy importante destacar que Jesucristo, que nuestro Dios, nuestro Señor, ha permitido, ¿sí?, que Satanás pueda zarandearnos para nosotros poder ser probados y de esta manera ser promovidos. Pero ¿cuáles son estos derechos legales que posee Satanás? Tenemos en primera parte la tentación, luego la persecución y por último tenemos la acusación. Son tres bases muy importantes que dan entrada a lo que sería el proceso de un cristiano. Cada una de ellas representa un nivel o una etapa fundamental en el crecimiento que puede tener un cristiano. Más adelante hablaremos mejor sobre eso. Ok, vamos a hablar sobre la tentación. Existen tres puertas por las cuales Satanás tienta al ser humano, ¿verdad?, a los hijos de Dios. En primer lugar, por los ojos y en los oídos, ¿verdad? Recordemos que nuestro cuerpo, nuestra alma es alimentada por todo aquello que entra por el oír y todo aquello que miran nuestros ojos, ¿verdad? Por los deseos de la carne y deseos de vanagloria y orgullo. ¿Pasa? Como bien está escrito en la palabra, por un hombre entró el pecado y por otro tenía que salir. Así como por Adán entró el pecado, ¿verdad?, por Cristo fuimos redimidos, fuimos libertados del pecado, ¿verdad?, y nos dio la salvación, la redención y el derecho a la vida eterna, ¿verdad? Adán, en desobediencia, comió del fruto prohibido. El pecado en Cristo sale por el ayuno 40 días, para que su espíritu fuese fortalecido y resistir la tentación del enemigo. Vemos cómo Adán desobedeció las órdenes del Padre, ¿verdad?, mientras Cristo estuvo totalmente alineado al Padre. Así. Ahora, cuando nos tienta Satanás, Satanás no puede leer nuestra mente ni nuestro corazón, porque el único que conoce el corazón es el Padre. El único que puede escudriñar nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero Satanás lo que sí puede es inyectarnos pensamientos, bombardearnos con pensamientos, ¿verdad? Y él nos observa a través de los demonios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos tienta Satanás, Satanás tienta en las debilidades. Una tentación se convierte en una fortaleza o surte el efecto cuando una persona que ha sido, por ejemplo, una persona que ha sido chismosa, ¿verdad?, que esa es su debilidad, siempre va a estar rodeada, siempre la van a perseguir personas que le gusten hablar de más. ¿Por qué? Porque Satanás
la ha visto, o sea, ella está siendo observada y entonces siempre somos tentados en aquello que representa una debilidad para nosotros, una debilidad en la carne. Entonces Satanás se enfoca en tentarnos en esa área para así lograr su objetivo, que es apartarnos del propósito de Dios. Si hay algo dentro de nosotros, ¿verdad?, que representa una debilidad, debemos estar alerta, porque allí es donde Él va a intentar, a través de la vía de la tentación recurrente, Él se va a enfocar hasta que logre el objetivo. Pásalo, por favor. ¿Cómo vencemos nosotros la tentación, verdad? Para vencer la tentación, nosotros debemos crucificar la carne. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra de Dios dice que el que quiera, el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cada vez que los hijos de Dios nos negamos a nosotros mismos, nosotros estamos caídos, ¿verdad? Tenemos una naturaleza caída, producto del pecado de Adán. Cuando yo me estoy negando, leo los deseos de la carne, entonces estoy crucificando la carne. En la medida en que crucificamos la carne, ¿verdad?, el poder de la resurrección de Cristo en mí se hace evidente. Entonces ya no voy a menguar. Yo voy a menguar y Cristo va a vivir en mí. Entonces mi espíritu es fortalecido y podemos resistir la tentación del enemigo. Cabe destacar que la tentación es el nivel más bajo de ataque que tiene Satanás, de estos derechos legales que le han sido dados a Satanás. Los otros derechos legales van en aumento. Este es el nivel más bajo de tentación. Resistir la tentación es la segunda forma como tenemos para vencerla. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Ahora, ¿cómo resistimos nosotros a Satanás? Para resistir las tentaciones tenemos que estar muy bien alimentados con una vida de oración, con una vida de adoración, ayuno y sobre todo lectura de la palabra. Porque para resistir a Satanás tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque el mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cómo Jesucristo resistió a Satanás cuando tuvo la tentación en el desierto, a través de la palabra de Dios. Nuestro Señor le respondía, escrito está. Entonces tenemos que estar suficientemente alimentados a través de la lectura de la palabra. Satanás tiene poder que la humanidad le da. Lo podemos ver por lo que pasa alrededor de nuestro mundo. Pero Dios tiene siempre el control de todas las cosas, el control de Él. Una de las razones que Dios le permite a Satanás hacer lo malo y tentarlo es para las personas que simulan ser cristianos, ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para Él separarnos de esas personas y separar a los verdaderos creyentes de las personas que dicen ser hijos de Dios, que simulan ser cristianos. Jesús experimentó la persecución aún desde su nacimiento. Cuando nació, que tuvo que salir de Belén. ¿Por qué? Porque Herodes mandó a matar a todos los niños, mandó a matar al Salvador del mundo. Jesús experimentó aún la persecución cuando Satanás lo tentó en el desierto.
cuando le entregaron, cuando lo traicionaron, cuando lo mataron. Jesús pudo experimentar esa persecución. Cuando llegamos a los pies de Cristo, vamos a ser atacados, vamos a ser perseguidos por Satanás. ¿Por qué? Porque Él no se va a quedar tranquilo. Cuando Él pierde un alma, Él no se va a quedar tranquilo. Porque Él no se va a quedar tranquilo cuando ve que está perdiendo el territorio de la vida de una persona que Él cree que es de Él. Él empieza los ataques. ¿Cómo empiezan los ataques? La persecución, cuando nos llena de temor, cuando sentimos miedo. Esos son ataques de Satanás. ¿Para qué? Para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Él no va a querer que nosotros le prediquemos a esa persona que está allá afuera, que no conoce de Cristo. Y por eso es que Él pone el temor. No tengo miedo, no lo voy a hacer, no voy a predicar a esta persona porque no sé. No, tenemos que guerrear. Una de las maneras de pisarle la cabeza al enemigo es con ayuno y oración. Una de las mentiras de Satanás es que él cree que nosotros no lo podemos hacer. Por eso es que Él nos pone ese temor, nos pone ese miedo. Cuando tenemos alguna actividad en nuestra iglesia, Él se va a oponer. ¿Por qué? Porque sabe que vamos a glorificar el nombre de Dios. Pero tenemos que guerrear. ¿Cómo? Tenemos que guerrear con ayuno y oración. Satanás tiene, la única autoridad que Satanás tiene, la que Dios le da y la que nosotros le damos. Cuando abrimos brecha, Él piensa que le estamos dando entrada a Satanás. Pero en el nombre de Jesús declaramos que Él está vencido y tiene la cabeza en nuestros pies. Amén. Bueno, para darle continuidad a los temas que se han venido desarrollando en todo este contexto de lo que es guerra espiritual, quisiera hablarles un poco acerca del tema que hemos venido desarrollando mi equipo, que es los derechos legales que se le han otorgado a Satanás para que en algunas ocasiones él pudiera como atacar a los hijos del Señor, entendiéndose desde un principio que nosotros como hijos de Dios debemos reconocer, estar bien cimentados, plantados en la palabra del Señor cuando nos dice que Él nos compró a precio de sangre preciosa. O sea, nosotros ya debemos tener una identidad de que somos hijos de Dios porque Él ya nos compró con esa sangre preciosa. Y desde ese mismo momento dice la misma palabra del Señor que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que ya Él no tiene autoridad sobre nosotros, porque bien lo dice en Juan, primera de Juan 5:18, que ya como venimos a ser hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar. O sea que hay un fundamento, una palabra que Dios ha dado a sus hijos, donde dice que el maligno no puede tocarnos, porque ya tenemos identidad de hijos. Entonces, bien, el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y en la parte anterior, la hermana Oscarina nos hablaba de que hay alguien que continuamente tiene una persecución, y esa persecución inicia desde el mismo momento que nosotros llegamos a la presencia de Dios, desde el mismo momento que decidimos reconocer a Dios como nuestro Salvador. Desde ese mismo momento Satanás ha querido hacernos la guerra. ¿Por qué? Porque ha visto en nosotros que ya nosotros representamos, como decir,
los que vamos a contrarrestar el poder limitado que él pudiera tener en la humanidad. Entonces nos ve como esos enemigos. Ahora bien, el tema que voy a desarrollar es la parte de la acusación. Ciertamente nosotros, como ya somos hijos de Dios y venimos a hacer eso, como decir, esa contraparte pues del enemigo, esa fortaleza que va a debilitar las artimañas de él. Entonces él ha decidido hacernos la guerra y tenernos en la mira siempre para buscar el mínimo pecado que nosotros podamos cometer a manera de él venir y entonces acusarnos delante de nuestro Dios, acusarnos a nosotros mismos en la mente de que hiciste esto malo, de que ya no eres hijo de Dios, de que ya no tienes autoridad, de que ya no tienes poder. Pero es Él para tratar de debilitar ese poder y autoridad que Dios ha puesto en nuestro corazón, que ha puesto en nuestra mente, porque ciertamente la palabra nos dice que desde el mismo momento que confesamos el nombre del Señor, recibimos poder y autoridad. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo. Entonces, bien, Él espera la mínima seña que nosotros resbalemos. ¿Para qué? Para venir a acusarnos delante de Dios. Pero ciertamente también la palabra nos dice en primera de Juan 2 que abogado tenemos a Cristo para defendernos a nosotros, o sea que no estamos solos. Ciertamente nosotros podemos visualizar un tribunal donde ciertamente hay alguien acusador y hay también un abogado defensor, pues en el mundo espiritual también. Si Satanás quiere acusarnos, tenemos como abogado a Cristo Jesús que nos defiende. Otra cosa que nos hace libre es el conocimiento de la palabra de Dios. Si ciertamente Satanás ve que en nosotros hay ignorancia del poder que Dios nos ha dado, entonces él va a querer limitarnos a través de esa acusación mental o de esa acusación que nos hace delante de Dios. Pero nosotros debemos entender que Dios nos ha entregado ese poder y esa autoridad, y que el conocimiento en la palabra de Dios no va a permitir que esas acusaciones lleguen a materializar lo que Él quiere poner en nuestra mente, porque ciertamente Él empieza en la mente, empieza a acusar, y llega un momento en que nosotros con nuestras propias palabras llegamos a materializar eso que Él nos está diciendo en la mente. Pero tenemos un abogado que es nuestro Cristo Jesús, que es el que nos puede defender, es nuestro abogado defensor, así lo dice su palabra y así lo creemos. Y ha venido pues a quitar ese derecho que el enemigo ha tenido o creer que le hemos dado desde el mismo momento cuando Adán y Eva pecaron, que hubo ese pecado de desobediencia, y es donde él pudo tomar una cierta, como decir, un cierto dominio, un cierto derecho legal, pero que fue limitado, porque ciertamente lo acabo de decir, una vez que confesamos el nombre del Señor, en nosotros ha venido autoridad y poder, y además tenemos a nuestro Dios, que es nuestro abogado defensor. Dios les bendiga. Gracias.